Buenas tardes, hemos esperado 5 minutitos y ya vamos a empezar. Tenemos el honor de tener aquí a Andrés Ruiz León, compañero que se adscribió al Colegio de Abogados de Málaga en el año 2000. Además es especialista en urbanismo por la Universidad Internacional de Andalucía y además cuenta con publicaciones en la revista Miramar de nuestro colegio, en concreto la publicación titulada Presunción de Inocencia y Derecho de Defensa. Ha colaborado muchísimas veces con el Colegio de Abogados de Málaga en todas las cuestiones de urbanismo y actualmente es teniente de alcalde, miembro de la Junta de Gobierno local y concejal de urbanismo, industria, deporte y patrimonio del excelentísimo Ayuntamiento de Mijas desde el año 2015. Nada más que decir que fue decirle a Andrés, ven por favor, trata este tema, explícanos a los compañeros, y estuvo encantado desde el primer momento, dijo contad conmigo para lo que queráis y aquí lo tenemos. Va a hacer una explicación realmente práctica porque él así lo ha querido y además consideramos que era lo mejor para todos los compañeros, es decir, una visión práctica de la problemática de la recepción de las urbanizaciones. Y sin más preámbulos, Andrés, haznos el honor. Muchas gracias. Bueno, pues, Mar, muchísimas gracias por esa presentación. Gracias a todos los compañeros. Buenas tardes a todos los que nos estáis siguiendo por este nuevo formato de formación del colegio, necesario por la situación de crisis sanitaria que atravesamos. Me hubiera gustado que hubiera sido personalmente, porque disfruto, además de hablar de urbanismo, disfruto ver a todos los compañeros, con los que no tengo oportunidad prácticamente todos los días de coincidir. Pero enhorabuena, quiero darle la enhorabuena al colegio por esta formación, a pesar de las adversidades, que siga apoyando pues, toda la formación de los compañeros. Creo que uno no termina de formarse a lo largo de la vida profesional. Es muy necesaria esta labor que hacéis desde el colegio. Y sinceramente os doy la enhorabuena por este trabajo que estáis haciendo en esta situación adversa y que os animo a que sigáis realizando. Y gracias a ti, Andrés, porque siempre que queremos contar contigo nos dices, aquí estoy. Bueno, yo realmente yo considero mi casa el Colegio de Abogados. Es tu casa. Considero a la gran familia de los compañeros, la considero como propia. Así que cada vez que me llaméis, estaré encantado de venir y estaré encantado de poder pues, aportar mi granito de arena, mucho o poco, y dar luz quizás a aspectos más prácticos que teóricos, porque la teoría al principio te lo dije más, que cuando elegimos el tema dije pues yo prefiero dar una versión más práctica, más pragmática. Y es mucho mejor. Sí. Porque la teoría la sabemos todos, ¿no? Todos los compañeros, estoy convencido, pues tienen conocimientos de derecho urbanístico, saben la ley, saben lo que dicen los preceptos, han estudiado jurisprudencia, pero sí que es verdad que uno no deja de aprender en la práctica, ¿no? Que en realidad cuando llevamos la teoría legislativa a la práctica. Y es un poco pues, el objetivo que persigo esta tarde es precisamente ese, ¿no? Obviamente me referiré a la legislación, a la jurisprudencia, daré algunos detalles de jurisprudencia para que lo tengáis en cuenta a la hora de afrontar los asesoramientos a vuestros clientes o afrontar algún procedimiento contencioso o alguna relación que tengáis con la administración para que os sirva de herramienta, una más, en la lucha de los intereses de los clientes. Perfecto. El hecho de que yo esté en la administración no significa que esto no lo pueda hacer, es decir, dar herramientas, porque de dentro de la administración también uno de los objetivos es ayudar al ciudadano y vosotros representáis intereses de los ciudadanos. Así que lo que yo pueda aportar, insisto, pues estaré encantado. Veo a muchos compañeros, a Manolo, un saludo desde aquí, Manolo. La verdad es que me da alegría, aunque sea desde este formato, me da alegría ver a los compañeros con los que con algunos sí que he compartido algunos casos dentro del ayuntamiento, ¿no? Bueno, como decía, el objetivo es dar los aspectos prácticos de esa digamos, recepción o mantenimiento y conservación de las urbanizaciones que tanta problemática genera, no solamente en el Ayuntamiento de Mijas, sino en todos los ayuntamientos. A nosotros nos han llamado otros ayuntamientos de la costa
pues bueno, preguntando cuál es el criterio que vamos a impartir, cuál es el criterio que vamos a implantar, para que con los datos que tenemos encima de la mesa, que ahora los daré, que son sorprendentes, ahora cuando los dé os voy a sorprender realmente de esos datos, pues que no haya una distinción en los servicios públicos y en el mantenimiento y conservación de esta infraestructura que en definitiva son públicas, ¿no? En cuanto a personas que viven en la urbanización y personas que viven pues, en un centro urbano, ¿no? Todos los municipios, sobre todo los de gran población, y ya con esto empezamos, no voy le voy a decir a los compañeros que no me voy a enrollar mucho, no voy a dar una charla, pues me gustaría que pudiéramos intercambiar algún tipo de pues, pregunta, impresión, reflexión. Yo estoy abierto, por supuesto, a todo eso y me gustaría que dando estas líneas generales en unos minutos, pues que abramos un turno de preguntas, un turno de debate y hacer una charla que creo que es más enriquecedora que escucharme a mí y de soltar aquí un rollo y aburrirnos durante unos minutos. No es mi pretensión, es todo lo contrario, pues dar las líneas generales, dar también datos prácticos, incluso con algún caso práctico que se nos ha dado y a partir de ahí, pues, bueno, pues abrir ese turno de preguntas y de debate, ¿no? Que yo creo que es más enriquecedor que escuchar una charla durante unos minutos. Bueno, como decía, y para empezar, todos los municipios, sobre todo los de gran población, llámese Mija, llámese Málaga o Marbella, incluso Benalmádena, que también hemos estado en contacto hace algunos años para, bueno, nos preguntaban cuáles eran las líneas generales que íbamos a implantar en cuanto a la recepción de urbanizaciones, pues tienen unos entramados urbanos bastante complejos, muy variados y muy extensivos. Tenemos muchos kilómetros cuadrados de superficie en el municipio, muchas urbanizaciones, algunas dispersas, otras más concentradas, y este entramado de urbanizaciones se integran, algunas de ellas, y la gran mayoría, en la malla urbana, prácticamente. Y esta realmente es la problemática que venimos padeciendo en los municipios, sobre todo a la hora de gestionar los intereses públicos en cuanto a servicios, infraestructura en estas urbanizaciones, ¿no? en estos suelos. Debido a esta complejidad de la que hablaba, ha representado siempre una preocupación para los ayuntamientos, sobre todo desde el punto de vista también patrimonial, o mejor dicho, presupuestario, porque suponen una carga presupuestaria importante, pero que no tenemos que obviar, porque ahora daré unos datos importantes para que veáis la dimensión de esta situación. No debemos olvidar que estas urbanizaciones, a través de tasas e impuestos, pues participan en el presupuesto municipal, ¿no? Y el ayuntamiento pues, debe responder mediante un mantenimiento y conservación y una dación de servicios públicos, ¿no? Y además en un altísimo porcentaje de participación en el presupuesto. Y esto es os aseguro que ha sido una preocupación constante desde el año 2016. Yo llevo en esta responsabilidad del año 2015 y ya nos presentamos a las elecciones precisamente sabiendo que había algunos vecinos que decían que era de segunda porque realmente estaban en las urbanizaciones y ellos prácticamente tenían que mantener pues, todos los servicios públicos en cuanto a las dotaciones, refiriéndome a dotaciones pues, a mantenimiento de zonas verdes, a viales, etcétera, etcétera. Y realmente esto suponía una problemática importante y bueno, afrontamos esa problemática y lo primero que nos encontramos fue pues, un obstáculo prácticamente insalvable y que había que modificar, y que era el plan general. El plan general y la situación previa al plan del 99 que tenían algunas urbanizaciones. Y con ello me refiero a que en el plan general, por este entramado urbanístico tan extensivo que tenían en cuanto a las urbanizaciones, en el plan general obliga a las urbanizaciones, a los propietarios o al promotor a constituirse en entidades urbanísticas colaboradoras de conservación. Pero digo a partir del año 99. Ahora veremos dos casuísticas con las que nos encontramos con urbanizaciones anteriores al 99 y posteriores al 99. Como sabéis,
la LOUA, en el artículo 153, pues regula el deber de conservación y mantenimiento de las obras de urbanización. Según estas disposiciones, la regla general es que el municipio, un segundillo, que esto dice que se va a apagar en 50 segundos. Ponemos alguna tecla. Y ponemos aquí. Ah, será la televisión, ¿no? Sí. Bueno, ahora. Perfecto. Esto de la tecnología Hay que hacer un máster. es un misterio, es un máster, sí. Bueno, como decía, que según el 153, como que todos conocéis, las disposiciones de dicho artículo, la regla general es que corresponde al municipio la conservación de la obra de urbanización realizada por todos los propietarios o por el promotor de la obra de urbanización. Esta es la regla general. Esta obligación, dice el artículo, que comienza a partir de recibir, a mí me gusta hablar con propiedad y escucho mucho la palabra reflexionar, me la escucharéis en algún momento por facilitar un poco la comprensión de la exposición, pero la palabra correcta de la que habla mayormente la ley es de recibir las obras de urbanización. Bueno, pues a partir de ese recibimiento de las obras de urbanización por parte del municipio es cuando conlleva la obligación por parte del ayuntamiento de mantener y conservar esa obra de urbanización, ¿no? Antes, que dice la ley y nuestro plan general también, dice que, bueno, porque serán los propietarios o el promotor que se dan la obligación de estos de realizar el mantenimiento y conservación de las obras de urbanización que podrán agruparse mediante entidades urbanísticas colaboradoras de conservación. Bien, la excepción a esta regla, que la hay, es cuando voluntariamente los propietarios asumen esa obligación en algunos casos. Y me refiero, por ejemplo, en Málaga hay alguna urbanización pues, que conviene que la urbanización, los propietarios quieran mantener pues, la jardinería, las zonas verdes, porque les conviene para mantener pues, ese ornato que puede revalorizar su vivienda o mantener ese servicio que a lo mejor el ayuntamiento pues, no lo presta de forma óptima y conviene que el propietario pues, quiera mantener esa zona verde o esa zona jardinada. Bueno, pues hay un mecanismo que son los convenios de gestión en el que se regulan estas relaciones entre los propietarios y la propia administración. Después nos referiremos a ello porque creo que es interesante. Bien, nuestro plan general, en la memoria descriptiva ya apunta la dificultad que pueda suponer para el ayuntamiento mantener y conservar desde un punto de vista presupuestario, porque supone una carga, y nosotros que estamos ultimando una modificación del plan, os puedo asegurar que hemos cuantificado en Mijas, para dar un dato, solo en Mijas supone casi 30 millones de euros el mantenimiento y conservación de las urbanizaciones. Tenemos más de 200, si la tuviéramos que recepcionar o recibir todas las obras de urbanización y mantener y conservar todas, pues estaríamos hablando de que ese impacto en el presupuesto a día de hoy sería inviable. Y más adelante me referiré a cómo hemos modulado esa recepción de la urbanización, ese recibimiento de la urbanización y ese mantenimiento y conservación a posteriori. Hemos puesto unos criterios, unos requisitos que hemos trasladado a otros ayuntamientos, incluso, también me referiré al final, incluso estos criterios los hemos trasladado al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Ordenación del Territorio para que se hiciera eco en la lista, en la nueva ley del suelo, que no se llama ley del suelo, ley de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, le han puesto un nombre muy fácil y sobre todo para evitar la denominación de urbanística, todo lo que tenga que ver con el urbanismo, que creo que no es malo hacer una excepción a él, ¿no? Pero bueno, es una decisión también política. Como decía, nuestro plan general, por tener un punto de partida y un punto de referencia, ya en la memoria descriptiva apuntaba esta dificultad. Y como se sabía en aquel entonces, en el año 99, que iba a suponer un gran gasto para el presupuesto municipal, pues dijeron que, bueno, que las urbanizaciones se tenían que constituir en entidades urbanísticas colaboradas de conservación. Pero claro, ¿qué ocurre con las urbanizaciones que ya estaban constituidas
a fecha del año 99, porque muchas de ellas tienen planes parciales del año 78 y 65, 66, muy antiguas. Entonces, claro, ahí se encontraban un poco en un limbo jurídico porque ni siquiera el plan general en disposiciones transitorias o derechos transitorios pues resolvía esto, ¿no? Y esta situación, os tengo que decir, compañeros, que esta situación ni siquiera en la nueva lista que no se ha aprobado resuelve esta situación. Arrastra la regulación de la LOA, del 153 siguiente, y no la resuelve, la deja para una regulación en reglamento. Yo creo que hubiera sido una buena oportunidad, por lo menos, de establecer los criterios más generales, ¿no? Más genéricos. Bien. A todo esto, el planeamiento, yo hablo del Plan General del 99, pero también si nos vamos al Plan General de Málaga, del año 2011, también tenemos una regulación muy escasa de las entidades urbanísticas colaboradas de conservación y establece, bueno, pues el deber de los propietarios de conservar y mantener las urbanizaciones. Pero esto hay que darle una vuelta, y nosotros en ese ánimo de darle esa vuelta y también pivotando sobre la regulación estatal, nuestro criterio, bueno, pues nos fuimos al reglamento de planeamiento del año 78 y ya en el reglamento de planeamiento establecía también una importante regulación en cuanto al periodo de tiempo al que se extendería las obligaciones de los propietarios de mantener y conservar. Hablo de propietario o de promotor de la urbanización. En ese artículo 46 se establece que el plan parcial, plan de desarrollo del plan general, pues tendría que establecer pues, la obligatoriedad de a quién corresponde el mantenimiento y conservación. Y además poner un periodo de tiempo, ¿no? De hecho, el Tribunal Supremo, ahora os daré algunas sentencias, y los Tribunales Supremos de Justicia se han pronunciado al respecto, precisamente basándose en esto, ¿no? Que esa obligatoriedad por parte de los propietarios no puede ser indefinida, tiene que tener un límite temporal. Y ahí es donde viene realmente la dificultad, establecer un criterio a la hora de decir cuándo se termina la obligación del propietario y cuándo empieza la obligación del ayuntamiento de mantener y conservar, ¿no? Sabemos que el punto de partida es la recepción de las obras de urbanización, en el que también pues, han corrido ríos de tinta sobre esto, ¿no? Cuándo se puede recibir las obras de urbanización, cuándo se entienden perfectamente o no recibidas esas obras de urbanización, etcétera, etcétera. De esto, también nosotros, en un caso práctico, en una Junta de Gobierno del 8 de marzo de 2019, tratamos una fase de una urbanización que pidió la recepción tácita de la urbanización, incluso interpuso demanda, ¿no? a un silencio negativo desestimatorio de esa recepción tácita e interpuso demanda. Nosotros ni siquiera quisimos que se llegara a dirimir por parte de los juzgados ese caso, y lo que hicimos fue un acuerdo de Junta de Gobierno en el que, bueno, pues establecimos cuáles eran los criterios a nuestro juicio para recibir la obra de urbanización de esa forma tácita que decía pues, la parte recurrente, ¿no? Y la verdad que se hizo, os lo tengo que decir, que se hizo una obra de ingeniería jurídica para montar la argumentación, de todo muy bien motivado, como tiene que ser todas las resoluciones administrativas, y lo que hicimos fue pues, pedir a los distintos servicios del ayuntamiento si se prestaban servicios públicos en esa urbanización. Y efectivamente, así se hizo. Nos respondieron de Parques y Jardines que habían hecho un mantenimiento de zonas jardinadas, al servicio de limpieza porque hacía la recogida de limpieza, la limpieza viaria, el desbroce de parcelas, la policía local con la señalización de tráfico, etcétera, etcétera. Montamos todo eso para precisamente, a través del texto refundido de la Ley del Suelo 2015, en el que establece suelo urbano y suelo rústico prácticamente, no establece esa tipología de suelo que tiene la ley del Suelo de Andalucía, pues a partir de ahí, con una amplia jurisprudencia, pudimos decir que efectivamente, aunque los viales y todas las dotaciones públicas son conceptos jurídicos y no de facto, pero sí que esa recepción tácita tenía que venir determinada de alguna manera por los servicios públicos que ya el propio ayuntamiento estaba realizando. Y efectivamente acordamos pues, estimar
la recepción tácita con una serie de parámetros que hicimos y que implementamos, diciendo, bueno, porque las infraestructuras prácticamente todas estaban terminadas y estaban en funcionamiento, es decir, las zonas verdes pues estaban en uso, los viales también, y eso fue lo que nos hizo estimar ese recurso que puso la parte recurrente y afortunadamente pues crear un precedente, ¿no? Sí es cierto que creo recordar que el compañero no lo impugnó el acuerdo precisamente porque nosotros dijimos que esa obligatoriedad de mantenimiento por parte del ayuntamiento, que en definitiva es lo que disponíamos en esa resolución, pues sería hasta dos cosas. Una, o modificar el plan, o dos, constituirse una entidad urbanística colaborada de conservación. Pues el compañero no estuvo muy de acuerdo en ese segundo aspecto y impugnó la resolución en aquel entonces. Pero bueno, esa era, yo creo que era la vía más importante, la que se abría y la que daba un poco de luz al final del túnel a la recepción de las urbanizaciones. Os voy a dar un dato para que veáis, por ejemplo, en Mijas, tenemos una superficie total clasificada de 2.348,40 hectáreas entre 5 zonas territoriales. De este total, las urbanizaciones residenciales arrojan 2.065,78 hectáreas. Representan el 87,97% del total. Y los núcleos tienen una superficie de 282 y representan un 12%. ¿Qué significa esto? Pues significa que el ayuntamiento presta el servicio al 12,03% de la población al 100% y los particulares pues prestan el servicio al 87,97%. Y esto es un dato objetivo que hemos sacado de los suelos que tenemos clasificados como suelo urbano consolidado de muchas urbanizaciones. Y esto es lo que a nosotros pues realmente nos removió para empezar la recepción de las urbanizaciones, ¿no? Hicimos una auditoría para ver el estado de todas las urbanizaciones, que es también un punto de partida importantísimo que tenemos colgado en nuestra página web. Esa auditoría pues detectaba si se cumplían con el proyecto de urbanización, que es piedra angular de la recepción, si faltan viales, si faltan dotaciones, porque hay invasiones, si se han cedido las dotaciones públicas, que es otro de los requisitos, etc. Bien, pues ya desde el año 87 nuestro plan general pues clasificaba estos suelos como suelos urbanos consolidados, es decir, que nosotros tenemos en el municipio, y hay municipios, también me consta como en Marbella, que tienen urbanizaciones de más de 40 años donde el ayuntamiento pues no ha asumido esa responsabilidad de prestar los servicios, y eso también pues es un acicate para que el legislador local, a través de su plan general, pues pueda revertir esta situación, ¿no? Bien, pues en las urbanizaciones anteriores al 99, en el plan general de Mijas, que digo que ha servido un poco como ejemplo para que al final todos los municipios pues se planteen de alguna manera, y me consta que Marbella también hizo sus resoluciones al respecto de la recepción de urbanizaciones, pues eso fue lo que nos movió para que el mantenimiento y conservación al final revertiera en el ayuntamiento y no en las propias urbanizaciones, que en definitiva prácticamente la totalidad de ellas no tienen constituidas entidades urbanísticas de conservación. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que recaen en las comunidades de propietarios o en las mancomunidades de propietarios, que muchos de vosotros representaréis, pues el mantenimiento y conservación de esas dotaciones públicas, ¿no? Bien, pues esta obligatoriedad y el hecho importante es determinar el momento, el día quo, y durante cuánto tiempo tiene que durar esta obligatoriedad para los propietarios, como decíamos antes, ¿no? Ya el artículo 46 del reglamento de planeamiento ya lo va estableciendo, está estableciendo una obligatoriedad a la hora de determinar por cuánto tiempo existe esta obligación asumida por los propietarios. Y esto la LOGUA en su momento no lo recogió y lo está incumpliendo. Y la lista, yo esperaba que sí que lo recogiera, el reglamento de planeamiento es una legislación estatal, y se hiciera eco y de alguna forma pues lo asumiera en su articulado, cosa que no hace.
Bien, nosotros, ¿qué hicimos para revertir esta situación, como decía antes? Nosotros empezamos a modificar el plan general para articular un mecanismo en cuanto a las urbanizaciones anteriores al 99, que no tenían entidades urbanísticas de colaboradoras de conservación, EUC, y las posteriores al 99. Bien, pues establecimos un criterio, dijimos, bueno, vamos a ponerle una temporalidad a las EUC que estén constituidas y una no obligatoriedad de constituirse en EUC y que el ayuntamiento asuma por fin las obligaciones de mantenimiento y conservación. ¿Cuáles son esos criterios? ¿Cuáles fueron esos criterios y son los que estamos trabajando y ahora os diré en qué punto está? Bueno, pues el criterio es el nivel de edificación que tiene la urbanización. No es lo mismo encontrarse una urbanización que tenga un nivel de edificación de un 20%, un 30%, en el que los viales, arquetas, aceras, etcétera, pues sufren un mayor desgaste por la entrada y salida de vehículos pesados que van a hacer esas obras de edificación, que las que están a un nivel de más del 70%, que fue el límite que hemos puesto en la modificación del plan en cuanto a la recepción de urbanización. A partir de un 70% de edificación de la urbanización entendemos que puede tener el mismo desgaste o incluso menos de lo que tiene un desgaste en el centro urbano del municipio. Había dos corrientes, y ahora os digo, si queréis, después dejaré mi correo electrónico o le pasaré los datos al colegio para que los distribuyan. Determinadas sentencias del Tribunal Supremo o de los Tribunales Superiores de Justicia, pues que había dos corrientes en cuanto a la temporalidad de la obligatoriedad de ese mantenimiento y conservación, ¿no? Había una corriente que decía que era ilimitado en el tiempo, porque los estatutos de la entidad urbanística pues, recogían una temporalidad ilimitada, con lo cual era legal. Pues, tenemos sentencias del año 89, de 14 de marzo del 89, de 17 de mayo del 94, y después tenemos sentencias como la de 29 de noviembre del 93, en el que efectivamente te dice y abre una línea en el que dice que las entidades urbanísticas de conservación, los propietarios agrupados en esta entidad, no pueden tener una obligación de mantener y conservar de forma ilimitada. Y eso es lo que estaba ocurriendo y lo que está ocurriendo en la actualidad en todos los municipios. A estos efectos, os aconsejo que os leáis una sentencia del Tribunal Superior de Navarra, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, la 496 del 2010, que también se hace eco de una sentencia del Tribunal Supremo de 18 de enero de 2006, en el que entra a analizar la temporalidad, porque ¿cuál es digamos, el caballo de batalla de esa temporalidad o no? Bueno, pues el caballo de batalla es determinar un criterio objetivo en el que marcar para que se diga si son 10 años o a raíz de una determinada obligatoriedad por parte del propietario prolongada en el tiempo. Te habla, la verdad es que es muy interesante esa sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, porque te habla de desproporción, de cuando existe una desproporción entre el beneficio obtenido por parte del propietario de vivir en una urbanización y de los beneficios que ha obtenido de los derechos urbanísticos y el deber de conservación. Entraríamos entonces en esa desproporción en el límite temporal. Es decir, cuando hay una desproporción entre lo que yo llevo manteniendo y el beneficio que yo he obtenido a lo largo de los años por ese mantenimiento o esos derechos edificatorios que he consolidado, pues cuando se establece o estaríamos dentro del límite temporal. Realmente es muy esclarecedora porque, como he dicho antes, en algunos municipios hay algunas urbanizaciones que llevan 40 años, yo creo que ya ahí sí que ese límite temporal opera y efectivamente hay una desproporción clara entre los derechos y los beneficios de los propietarios, ¿no? Importante la recepción, como hablaba antes de un caso que tuvimos de una urbanización que pidió la recepción tácita, y es verdad que los tribunales son muy reacios bueno, pues a admitir una recepción tácita per se, es decir, que el ayuntamiento, pues de entrada, deniega la recepción tácita porque no ha habido un acto de recibimiento de la urbanización, de la obra de urbanización, porque ni siquiera ha habido un certificado final de obra, no ha habido un acta de recepción de la obra,
no ha habido absolutamente nada. Simplemente pues, se ha dejado pasar el tiempo, se han empezado a cometer unos servicios y los propietarios bueno, pues, han ido conservando y manteniendo esos servicios como han podido. Bien, pues nosotros en ese caso práctico, os lo digo, fue en marzo del 2019, dijimos que es cierto que hay jurisprudencia en contra de la recepción tácita, pero también hay jurisprudencia a favor de la recepción tácita cuando efectivamente hay hechos inequívocos por parte del ayuntamiento de que ha realizado determinados servicios públicos que van contra sus propios actos. Es decir, que después no puedo yo negar el ir contra mis propios actos porque yo ya he realizado un servicio público en la urbanización. Pues he limpiado un acerado, he cambiado una alcantarilla, he dado una licencia de obra, he dado una licencia de primera ocupación, importante también este hecho. El hecho de dar una primera ocupación, pues ya estoy cumpliendo con lo que dice al final el texto refundido de la Ley del Suelo de 2015, en el que se decía, bueno, pues que esos suelos no se podrían ocupar si no tuvieran un servicio de alcantarillado, de abastecimiento, de viales, etcétera. Con lo cual, eso nos hizo dar un giro definitivo a la recepción tácita de la urbanización. Y haciendo, como decía al principio, ingeniería jurídica, realmente entrelazando la jurisprudencia, la legislación estatal y la legislación autonómica, todo eso, pues bueno, nos hizo al final dictar una resolución en el seno de una Junta de Gobierno en el que estimábamos pues conservar y mantener esa urbanización hasta tanto no se produjeran esos dos hechos que he dicho antes, ¿no? O bien la constitución de una EUC o bien pues modificar el plan eliminando pues la obligatoriedad por parte de los propietarios cuando estuvieran en los supuestos que hemos dicho, ¿no? El grado de edificación y conservación y mantenimiento en la urbanización, ¿no? Del 70%. Y el plazo de 10 años que pusimos también para las entidades urbanísticas de conservación que ya están constituidas. Pues bien, en resumen, tenemos prácticamente como 4 factores esenciales a la hora de analizar el mantenimiento, la obligación de mantener y conservar. Uno es la determinación que establece el plan parcial, el planeamiento de desarrollo. ¿Qué obligaciones me encuentro ahí? Es importante, compañeros, que al final se analice el planeamiento de desarrollo, además del plan general en su normativa urbanística, pero el plan parcial sí que nos va a dar los mimbres de esa recepción o no, de esa obligatoriedad de constituir entidad urbanística colaboradora de conservación. Que se haya producido o no un acto de recibimiento de la urbanización, el periodo de tiempo, por ley, en este caso el reglamento de planeamiento, y un cuarto la temporalidad. Esta obligación, insisto, no puede ser indefinida en el tiempo. No puede ser indefinida en el tiempo. Bien. Obviamente, cada una de las urbanizaciones pues, tiene una casuística muy diversa, muy específica. No es lo mismo una urbanización que se acaba de constituir o que se ha hecho después del año 99, en el que tiene un grado de edificación muy pequeño, un 15, un 20, un 30%. Bueno, pues en ese caso está claramente justificado que se constituyan los propietarios en entidades urbanísticas para conservar y mantener, ¿no? Y se hace además un acto de recepción, de recibimiento de las obras de urbanización. Pero sí es cierto que tenemos urbanizaciones anteriores al 99 en nuestro municipio, en el municipio de Mijas, y en otros municipios me consta que también, anterior a los planes generales, en el que se encuentran ahora mismo en un suelo urbano consolidado, sin posibilidad de hacer a esta altura una constitución de entidad urbanística de conservación y que el ayuntamiento pues, está un poco atado de pies y manos a la hora de prestar servicios. ¿Y cómo los prestamos? Pues los prestamos de una forma motivada en cuanto a seguridad y salubridad, porque bueno, la recogida de residuos hay que realizarla por una cuestión obvia de salubridad. El desbroce de parcelas lo hacemos por una cuestión de seguridad, por supuesto. Damos la prestación del servicio de policía local también por razones obvias de seguridad. Y todos estos servicios conllevan a que al final la urbanización tenga unos servicios mínimos, pero que estemos en una situación de una recepción tácita. Sí es cierto
que hay urbanizaciones que nos han solicitado la recepción y le hemos respondido que a día de hoy, con la obligatoriedad que tenemos del Plan General que nos ata de pie y mano a la hora de tener que constituir entidad urbanística de conservación, que es lo que estamos tratando de modificar, y a la hora de no tener cedidas todas las dotaciones, que es también el paraguas jurídico que el ayuntamiento tiene a la hora de entrar a recibir las obras de urbanización, esas cesiones, que en muchos de los casos, compañeros, pues nos hemos encontrado que nuestra comunidad de propietarios pues está intentando hacer una cesión de las dotaciones, pero que se encuentra que no es el titular registral de las parcelas destinadas pues, a estas dotaciones públicas. En este caso, os recomiendo la lectura de los artículos 30 y siguientes del Real Decreto 1093-97 de 4 de junio, en el que el ayuntamiento de oficio sí que es verdad que puede establecer un procedimiento para hacerse con estas dotaciones públicas, y es un proceso que también estamos siguiendo en urbanizaciones como pues, el Coto, y en Riviera me consta que también lo estamos haciendo. En Calahonda son urbanizaciones muy extensas en el que es verdad que las comunidades de propietarios no tienen esos medios para poder pues, hacer levantamientos topográficos, informes técnicos, etcétera, etcétera, y el ayuntamiento con sus medios lo puede hacer. Esto lo estamos llevando a cabo a través, como digo, de ese mecanismo del artículo 30 y siguiente del Real Decreto 1093-97. En definitiva, también me he olvidado que el límite, yo hablaba antes de que el límite máximo no estaba establecido por nuestra legislación autonómica, pero sí que es verdad que en otras legislaciones como la balear, la catalana o incluso la gallega, en la catalana pues la ley de urbanismo, la 2/2002, pues sí recoge un límite temporal, en la 9/2002 de Galicia también la recoge, y en la del gobierno balear, el decreto 38/87, sí que recoge una limitación temporal. Os doy esta referencia porque, bueno, siempre son buenos dar referentes de legislación y de otras autonomías para precisamente tener, pues bueno, más juego a la hora de motivar la recepción de la urbanización, ¿no? Y bueno, lo último que voy a comentar, y ya no quiero extenderme mucho más, si quiere abrimos un turno de debate, es la lista, la ley, la nueva ley que, bueno, del suelo que venía de alguna forma a regularizar o a regular los planeamientos de desarrollo, etcétera. En definitiva, nuestro futuro urbanístico, que al final es un motor económico en la Costa del Sol sobre todo, que bueno, que sabéis que no se ha podido aprobar en el Parlamento andaluz, no ha pasado el filtro del Parlamento. Esperemos que en los próximos meses pues, se pueda alcanzar un acuerdo a nivel parlamentario y pueda salir. No es la solución definitiva. Os tengo que decir que si la ley realmente no pone fin a ese entramado burocrático que tiene todo el urbanismo, con esa legislación sectorial tan abundante que nos afecta mucho, sobre todo la medioambiental, no viene a solventar definitivamente el problema. Hubiera sido una solución parcial de algunos problemas, incluido el de la recepción de las urbanizaciones, pero que ya os digo que arrastra la regulación del artículo 153 siguiente de la LOA en cuanto al deber de conservar y mantener. Y bueno, yo os pasaré un PowerPoint, no lo he querido poner en la pantalla para no despistar un poco en la exposición, pero sí que tengo ahí un PowerPoint y si queréis, ahora compartimos un cuadro que he realizado en cuanto a la recepción de las urbanizaciones en casos anteriores al 99 y en casos posteriores al 99. Es verdad que esto es un tema bastante complicado de armonizar desde el punto de vista local. Es una patata caliente, permitidme la expresión, que tienen los ayuntamientos, sobre todo a nivel presupuestario, porque la hoja de ruta, pues puede que tengamos algunos ayuntamientos más, otros menos, claro, pero sabemos que perfectamente lo que hacer para revertir esta situación, pero sinceramente a nivel presupuestario supondrá un impacto económico importante que muchos de los ayuntamientos no lo podrán acometer, sobre todo de forma directa e inmediata, pero sí articular de alguna manera para que los ciudadanos que viven en las urbanizaciones pues tengan, pues bueno, por lo menos un límite temporal y una información de cuándo puede terminar su obligación de mantener y conservar, porque también en las urbanizaciones, aparte de las cuotas
de comunidad, pues se pagan otras cuotas de mantenimiento y conservación de servicios comunes que corresponderían a los ayuntamientos. Y esto aligeraría un poco la carga del vecino, que ya contribuye a la carga económica del ayuntamiento a través de del recibo de IBI o de las tasas que se pagan de residuos, de recogida de residuos, limpieza vial, etcétera, ¿no? Así que, compañeros, muchísimas gracias. Yo encantado de que me hagáis preguntas. Quiero bueno, pues que intercambiemos alguna impresión, que me preguntéis y a partir de ahí pues dar más aspectos prácticos que yo creo que esto da mucho de sí, ¿no? Sí, voy a escribir antes de nada. Vamos a compartir pantalla. Y ahí lo pueden ver los compañeros. Esto. Ahí. Pero primero creo que tienes que darle a compartir, ¿no? Sí. Ahí. Compartimos pantalla. Aquí. No sé si lo están viendo. Clica dos veces, ¿sabes qué? Vale. Vamos a ver. Ahora sí. Exacto, ahí. Bueno, os había hecho el PowerPoint. Aquí tenéis resumido, yo os lo pasaré, ¿vale? Todo lo que hemos explicado lo tenéis aquí. Los preceptos de la ley, esto que veíamos de 40 años de urbanizaciones que ahora ya no tienen sentido de constituirse en EUC. El grado que en un principio lo estimamos en 95, pero que quedará, yo anticipo, en un 70%. Y sí me gustaría daros la información de que en una modificación del plan general de este tipo, aunque sea normativa, nos exige la ley un estudio de viabilidad económica, un estudio de viabilidad económica muy exhaustivo por capítulo presupuestario, que es lo que va a asumir el ayuntamiento pues, en cuestión de personal, en capítulo de inversión, en capítulo de subvención, etcétera, etcétera. Todo ese trabajo tan exhaustivo que normalmente pues, se hace en un equipo multidisciplinar donde intervienen economistas, aparte de abogados especialistas, es en el que estamos inmersos ahora y el que nos va a dar un poco los datos. Pero ya os anticipo que el dato que manejamos es cerca de 30 millones de euros, de los que no lo vamos a hacer de una forma inminente, sino que algunos de los gastos ya lo estamos asumiendo, como los costes de electricidad, etcétera, por el artículo 26 de la Ley de Bases, como sabéis, que son las competencias que tiene el ayuntamiento, la prestación de servicios, y por esa seguridad y salubridad en la prestación de servicios que tenemos que garantizar a las urbanizaciones, ¿no? Os he puesto en pantalla para mí dos hechos fundamentales en el tema de la recepción. Primero, el proyecto de ley de impulso, que lo tenéis a través de la página de la Junta. Algunos de vosotros, si tenéis inquietud, la podéis leer. Veréis que, bueno, muchos de los procedimientos incluso los divide y no, como yo decía antes, pues bueno, pues no sale de ese entramado burocrático al final en el que nos encontramos en las relaciones con las administraciones, ¿no? Tanto locales como autonómicas. Y el artículo 97 y 98 de ese proyecto de ley, si lo leéis, pues no regula de una forma clara la recepción de las urbanizaciones, hace algo muy general, otra vez dice que por regla general corresponde al ayuntamiento y que la excepción a los propietarios constituidos en EUC. Habla también de las unidades de ejecución, los suelos que están en unidades de ejecución. Adscritos a esas unidades de ejecución pues tendrán la obligatoriedad de mantener y conservar, ¿no? O los que se realizaron de forma voluntaria por parte de los propietarios. Por eso digo que esta ley al final, en esta materia de recepción de urbanizaciones, pues realmente no nos supone gran solvencia ni gran solución. De hecho, ya os digo que nosotros a través de la consejería habíamos hecho pues unas aportaciones que, bueno, que se han visto que no han sido aceptadas. Le decíamos un poco la casuística que había sobre todo en la Costa del Sol por la proliferación en esos años de la urbanización. Y ahora os paso, si veis, esto es un esquema que hemos hecho o que hicimos también en su momento para darnos una radiografía de las urbanizaciones anteriores al 99. Esto se puede llevar perfectamente a otros planes generales como
pues Málaga, Benalmádena, Marbella, que tienen también un poco esta situación similar, ¿no? Y distinguíamos urbanizaciones anteriores al Plan General del 99, urbanizaciones posteriores, ¿no? La conservación, como veis, la hacemos depender de los planes parciales. En las posteriores al Plan General está claro, porque te dice que la conservación tiene que ser a través de entidades urbanísticas de conservación. Las anteriores, en las que se encuentran, pues puedo decir que prácticamente el 95% de las urbanizaciones de nuestro municipio pues están en esa situación de una conservación que tenemos que remitirnos a los planes de desarrollo, ¿vale? Hay planes que lo dejan claro, que dice que el ayuntamiento, esos son los pocos, y otros planes pues prácticamente que no te dicen nada y se remiten a los particulares, ¿no? Los particulares tendrán que conservar y tal. Lo que queremos llegar es pues, a esta parte de aquí, donde tengo la lupa, que era la conservación del ayuntamiento para no hacer distinciones. Siempre digo en unas condiciones de equidad, es decir, y que yo hablaba antes pues, de esa desproporción, ¿no?, entre los derechos de los propietarios y las obligaciones. Bueno, pues yo creo que cuando hay una urbanización que lleva más de 40 años en esta situación, pues se produce ese desequilibrio y tenemos que entrar en una conservación del ayuntamiento. Pero sí que tenemos que articularlo de forma ya expresa, aunque la recepción pueda ser tácita, pero sí que haya un pronunciamiento expreso del órgano competente, en este caso, como al ser municipio de la población, es una junta de gobierno. Pero tiene que haber un acto expreso en el que el ayuntamiento se pronuncie, y ya digo que con ese caso que tenemos del 8 de marzo del 2019, creo que se abrió una puerta, aperturamos una puerta importante a la solución, y lo que queremos llegar a esa conservación por parte del ayuntamiento de la mantenimiento y conservación de las urbanizaciones, pero no a cualquier precio, porque también sale del dinero público, tenemos que ser muy cuidadosos con eso, y lo que queremos es poner pues, unos criterios, y los criterios que hemos puesto, que saldrán en su momento, yo lo anticipo, pues son esas tres premisas, que es pues, tener las cesiones realizadas, tener realmente 10 años de mínimo de constitución o de terminación de la obra de urbanización y un nivel de edificación dentro de la urbanización del 70%. Y esas son las premisas que vamos a tener en la regulación de ese artículo 213 que estamos modificando del texto refundido del Plan General del 2013. Nuestro Plan General del 99 hicimos unas normas de texto refundido en el año 2013. Así que... No, dice que sigue apareciendo... No, ya no. Vale. ¿Se ha quitado? Sí. Sí. Vale, yo creo que esta no la hemos podido compartir, ¿no? Sí, esa estaba. ¿Esa estaba compartida? Sí. Vale. Bueno, pues... bueno, compañeros, pues muchas gracias por vuestra atención. Yo me abro ahora mismo... a través del chat. A través del chat, pues, las peticiones de... Me dice que qué perspectiva, ¿no? Vamos a empezar por esa, ¿no? Vale, la de la UL16 de Camino de Campanario. Bueno, si asumiremos las competencias, ese es el objetivo, por eso hablaba yo antes de que hay que articularlo de forma expresa por resoluciones administrativas. Estamos en una administración y tenemos que continuar con los pasos que siguen la administración en sus procedimientos administrativos. En la UL16, esto me lo pregunta Isidro, ¿no? Isidro, en la UL16, que es en el Camino de Campanales, es la que está adyacente al sector 31, en las lagunas. Nosotros ahí hicimos una modificación de plan general para reordenar ese sector, esa unidad de ejecución, darle un poquito más de coherencia a la hora de la ordenación. Hicimos un colchón verde entre el sector 31, que es un sector residencial, y este sector, esta unidad de ejecución. Estamos hablando de un suelo industrial. Es verdad que es un suelo industrial de baja densidad, eso significa que es de industria escaparate, no de industria de transformación. Y lo que hicimos ahí, bueno, pues una ordenación un poquito más coherente. Tratamos de, en la medida de lo posible, respetar los factos. De hecho, lo que hay ordenado allí, porque hay parcelas que incluso están edificadas,
intentamos realmente pues respetar eso a la medida de lo posible, siempre pues con las limitaciones que la ordenación nos establece. Y ahora mismo nos encontramos en el proyecto de reparcelación, precisamente para la distribución de beneficios y cargas. Posteriormente, el proyecto de urbanización, que recogerá efectivamente el suministro de agua. No solamente el suministro de agua, también recogerá el saneamiento, esa es la recogida de aguas residuales. Por supuesto, recogerá también la línea eléctrica. Vemos que ahí, justamente en ese sector, tiene un poste de electricidad de media tensión que está en medio de un vial. Si has pasado por allí lo verás. Y realmente lo que queremos es llegar a esa situación, ¿no? A distribuir todos esos servicios a través de esos instrumentos de ejecución del planeamiento, porque ahí lo que estamos haciendo es ejecutar el planeamiento, como nos dice el plan general, ¿no? Hemos hecho, pues, en esa modificación del plan, también una operación urbanística de cómo se van a distribuir esas cargas. Hemos dado oportunidad a los propietarios de decidir si el aprovechamiento lo van a mantener, si van a pagar las cargas de urbanización a través de aprovechamiento, a través de pues, contribución dineraria. Y bueno, ese paso ya se ha dado y, como digo, estamos en la reparcelación y tan pronto se termina la reparcelación, prácticamente en paralelo estamos trabajando también el proyecto de urbanización. Y efectivamente garantizaremos el suministro de agua allí, efectivamente. A ver, yo ya he terminado, ¿no? Sí. El otro compañero, José Carlos Aguilera, nos pregunta que cuántas urbanizaciones ha recibido el Ayuntamiento de Mijas desde el 2013. Desde 2000, yo te puedo contestar desde el 2015, que es desde cuando yo estaba, pero es verdad que de 2013 a 2015 no se recepcionó, no se recibió ninguna, y desde el 2015 hasta que yo estuve, pues se han recibido unas 6 urbanizaciones, entre ellas una fase de Riviera del Sol, que efectivamente la que, bueno, recurrió y la que al final pues nos abrió un poco el camino en ese ánimo de prestar los servicios por parte del ayuntamiento y de mantener y conservar esos servicios públicos en esa urbanización, ¿no? El número total son 6. Muchas de ellas, en alguna ocasión, algunas de las urbanizaciones estaban tan integradas en la malla urbana, es decir, no eran urbanizaciones dispersas del núcleo, no eran urbanizaciones en la periferia, sino que estaban completamente integradas en la malla urbana y no estaban recibidas. Curioso, pero sí es verdad que esa la logramos recibir. Vamos a ver, Mayra Pérez hace un comentario, no sé si es una pregunta, ¿no? Porque dice: buenas tardes, es difícil explicar aquí en Mijas a propietarios extranjeros la situación de su urbanización cuando te preguntan por qué pagan el IBI si el ayuntamiento no hace nada en su urbanización. Exactamente. Bueno, ese es el desequilibrio de derechos y beneficios del que yo hablaba antes. Gracias por el comentario. Es verdad que la mayor parte, yo te puedo asegurar, seguramente tú lo sabrás, pero más del 90% de los extranjeros residentes en nuestro municipio no entienden por qué su ayuntamiento no puede entrar pues, a asfaltar una calle, o no puede entrar a cortar un césped de una zona verde, o a plantar pues, jardinería en zona verde, o no puede hacer una limpieza viaria como se hace en el centro. Eso no lo entienden, pero es verdad que nosotros, sinceramente, os lo digo, no tenemos medios legales ahora mismo para entrar en una urbanización como podríamos entrar en un centro urbano. Y los medios legales nos los va a dar el plan general. Esa modificación del plan general es la que nos va a dar la solución a esa situación completamente injusta. Estoy de acuerdo contigo que es completamente injusta y además difícil de explicar al extranjero, ¿no? Pero es la regulación, la legislación que tenemos, tanto de la LOGUA como del plan general, y eso es lo que nos ata de pie y mano. Y esa es la que estamos trabajando, en vías de solucionar precisamente una situación tan desigual como esa. Otro compañero nos dice: has dicho que se recurrió el acuerdo de 8 de marzo del 19. ¿Hay sentencia? Creo que hay sentencia, ¿no? Sí, creo que hay sentencia. Si quieres te la puedo pasar, ¿vale? Me pasas tu correo electrónico, se lo pasas al colegio de abogados, a la delegación, y yo te lo puedo pasar. Incluso te podría pasar, creo que es interesante que te podría pasar el acuerdo de Junta de Gobierno porque es muy ilustrativo.
y yo creo que merece la pena. Se lo pasaré al colegio para que la distribuya entre los que estéis interesados, ¿vale? Vale. Buenas tardes. ¿Es factible negociar con el ayuntamiento una compensación o deducción del IBI por parte de una organización que voluntariamente mantiene las obras de urbanización? No es posible. Esa compensación, digamos, de crédito, ya la estuvimos estuvimos barajándola, la estuvimos explorando, pero es verdad que es un impuesto que no es susceptible de compensar con este tipo de actuaciones. La estuvimos barajando, pero la estuvimos barajando con la intervención general, con gestión tributaria, y la verdad es que era inviable. Nosotros lo que sí hicimos, un poco para compensar ese recibo de contribución que pagan religiosamente todos los propietarios de las urbanizaciones, pues sacamos una línea de actuación de asfaltado, plan de asfaltado, que le llamamos plan de asfaltado a las urbanizaciones, por lo menos para actuar en los viales que después de 40 años pues están bastante desgastados. Y sacamos una línea de subvención que a día de hoy la continuamos incluyendo en los presupuestos municipales, pues de mejora de asfaltado. Los planes de asfaltado se hacen a través de una subvención en especie que solamente la tiene que solicitar pues la comunidad de propietarios. En aquellas comunidades donde no haya EUC, pues la comunidad de propietarios, el presidente, en un acuerdo de junta de propietarios se puede solicitar. Requerimos muy poca documentación, aparte de la representación del presidente, el acta, etcétera, pues pedimos el CIF, y después todo lo hacemos nosotros, todo lo hace el ayuntamiento, hace la licitación, contrata la obra y ejecuta y dirige la obra, ¿no? Eso es un poco de la compensación en cuanto al pago, efectivamente, de los impuestos y tasas que pagan los ciudadanos de las urbanizaciones. Además de lo que he dicho, además del desbroce de parcelas, mantenimiento de algunas zonas verdes, no con la asiduidad que nos gustaría, pero sí que cuando vemos que esa zona verde pues, está en mal estado o necesita un mantenimiento donde la comunidad no puede llegar, pues sí que... En verano con los incendios... En verano, sobre todo, que tenéis en las urbanizaciones, sé que tenéis los planes de incendio, contra incendio, etcétera, los planes de seguridad, pues sí que ayudamos en ese sentido, ¿no? Y aliviamos un poco la carga de las comunidades. Pero ya digo que tenemos pocas herramientas ahora mismo en la mano para poder despejar de una vez por todas el servicio de mantenimiento y conservación a las urbanizaciones. Compañero Gonzalo García dice muchas gracias por su intervención. Según su criterio, las cuotas de la EUCC deben seguir la vía civil o la contenciosa. Bien, las cuotas, yo primero lo que aconsejaría es, Gonzalo me ha dicho. Sí, Gonzalo. Gonzalo, gracias por tu comentario. Sabes que por ley nosotros, el ayuntamiento, las entidades urbanísticas no dejan de ser entidades de derecho público, porque están intervenidas también están fiscalizadas por el ayuntamiento. Entonces podéis acudir al auxilio administrativo del ayuntamiento para cobrar las cuotas. Eso lo hacemos a través del servicio de gestión tributaria, pasa a través del servicio de ejecutiva y se le exige a los propietarios que no están atendiendo las cuotas de urbanización. Eso lo hacemos a través del ayuntamiento. Por supuesto, si el ayuntamiento, obviamente, no hace esa función, se apela a lo contencioso para obligar, que hemos tenido en alguna ocasión alguna sentencia de los juzgados de lo contencioso, obligando al ayuntamiento a tramitar pues, un procedimiento de exigencia de cuotas de entidades urbanísticas colaboradoras a través de gestión tributaria de la ejecutiva. Isidro Manuel Vázquez. El tema es que si el ayuntamiento asume esas competencias del suministro de agua, la actual comunidad que proporciona riego, comunidad de regantes, debería desaparecer, pues debería sin función. Mi duda es si el ayuntamiento va a gestionar dicho suministro con dicha comunidad, que entiendo que no, porque no hay normas de lo... Claro. No, nosotros obviamente no la gestionaremos. Es decir, las comunidades regantes al final nosotros no tenemos ni siquiera capacidad para disolverlas. Nosotros daremos unos servicios a través del proyecto de urbanización y esas parcelas podrán mantener el uso que tienen o podrán edificarse conforme a la normativa del plan, que en este caso son parcelas para
edificaciones de tipo industrial. Ya te digo que no es un suelo destinado a suelo industrial, destinado a tipología industrial, pero que no es de transformación. Y todos estos señores que tienen ahora comunidad regante, que es verdad que nos lo han trasladado en otra ocasión, que tienen pues mucha intranquilidad en cuanto a que si sus derechos se les van a mantener o no, la salvedad que hay en este caso es que van a tener posibilidad de acometida a la red general, sin dejar de tener constituida su comunidad de regantes. Ellos la podrán mantener o no, ya un poco depende de quienes al final pues desarrollen su derecho edificatorio o no, pero nosotros no vamos a entrar en disolver ninguna comunidad de regantes. José Carlos Aguilera, ¿no crees que el problema de hoy es el resultado de años de mala gestión urbanística del planeamiento de desarrollo? Yo no me he querido referir a eso, está bien. Ya es pantanoso, eso está bien, está bien. No, pero desde un punto de vista objetivo, como me ha dicho el compañero Román. José Carlos, estoy totalmente de acuerdo. No he querido utilizar adjetivos para calificar el urbanismo que se ha estado haciendo hasta ahora. Y no es que yo me considere ni mejor ni peor. Yo no me voy a evaluar, evidentemente, eso lo evalúan ustedes como profesional y me evalúan a mí cada 4 años en las urnas. Pero sí es verdad que se ha hecho un urbanismo exacerbado. Y he escuchado a algún compañero con el que posiblemente pudiera estar de acuerdo que se ha hecho pues un urbanismo salvaje. Y efectivamente los problemas de aquel entonces con este tipo de urbanismo en el que se hacían pues, urbanizaciones dispersas, clasificando suelo más allá de la malla urbana, ¿no? En círculos concéntricos como es el ideal de crecimiento de una ciudad, etcétera, etcétera, pues nos ha llevado a esta situación, ¿no? Y no articular y no ir regulando esas relaciones de estas urbanizaciones con el ayuntamiento, en definitiva. Aunque sí el legislador ha tenido algún esfuerzo, como veíamos antes en el reglamento de planeamiento del año 78, en ese artículo 46, que establecía un plazo, límite, aunque no decía cuál, pero se obligaba a poner un plazo durante el cual pues, el propietario estaba obligado y más allá de pues era el ayuntamiento. Ni siquiera la administración ha respetado ese reglamento de planeamiento. Román Revilla dice, buenas tardes. Se ha estimado en un coste de 30 millones de euros para recibir las urbanizaciones. Presupuesto insoportable para las arcas del municipio. Pero para hacer una aproximación a la carga presupuestaria del ayuntamiento, ¿a cuánto ascienden los ingresos totales por IBI y otros impuestos que percibe el municipio de cada vivienda existente en todas las urbanizaciones existentes en el municipio de Níjar? Pues, Román, te puedo decir, primero contestando a la primera parte de tu pregunta, ¿no? Lo de los 30 millones es un número que hemos tenido que sacar para, por capítulo, desglosar cuáles son las partidas que van a ir imputadas al presupuesto. Eso nos lo exige la propia modificación del plan a través de ese estudio de viabilidad económica, precisamente porque los planes, según la LOA, pues, requieren cualquier modificación, ya no solamente los informes sectoriales, sino un estudio de viabilidad económica en el que qué va a suponer para la arca del ayuntamiento esa modificación. Cierto es que de esos 30 millones, que es un número redondo, prácticamente un porcentaje, ya lo estamos asumiendo, porque estamos asumiendo electricidad, estamos asumiendo recogida, estamos asumiendo limpieza, desbroce, mucha de esas partidas presupuestarias ya las estamos asumiendo. Y además de esos 30 millones, sería si recibiéramos todas las urbanizaciones mañana mismo, las 200 urbanizaciones, que todas no están en esa misma situación. Entonces, bueno, es un número que tenemos que sacar por ese estudio de viabilidad económica para modificar el plan, pero no es una cantidad que vayamos a asumir mañana. Eso será una cantidad progresiva en función de cómo se vayan encontrando todas esas urbanizaciones, ¿no? Con las que estén a más del 70% podremos asumirlas, y es que las estamos asumiendo de facto, y las que no, pues tendrán que constituirse en EUC. La segunda parte, creo que los ingresos por IBI estaban en torno, que yo recuerde, ¿no? Eso lo lleva mejor el concejal de Hacienda, pero creo recordar, no me hagan mucho caso, estaba en torno a los 10 millones de euros. Ahora Inmaculada Gálvez más que hace una reflexión más que una pregunta. Dice, necesitaría mucho tiempo para las cuestiones, pero siendo diputada mientras se tramitó la LOA,
Propuse regular la temporalidad, pero para salvar presupuestariamente a los ayuntamientos, no se consideró. Además de que aún hay sin recibir urbanizaciones bajo la Ley del Suelo de 1956 que se rigen conforme a su artículo 41 por comunidad o asociación. Mi crítica es que se apele al presupuesto cuando hay tanto derroche en la gestión de los fondos públicos. Sí, es un poco cuando eres un gestor público, realmente tienes que definir las partidas presupuestarias en las que gastar el presupuesto municipal, ¿no? Yo soy un firme defensor por eso inicié toda esta recepción de urbanizaciones, porque me parecía injusto los derechos que tenían los propietarios de las urbanizaciones y las obligaciones que estaban por encima de esos derechos, ¿no? Como me parecía injusto ese desequilibrio del que hablábamos antes, por eso inicié todo eso. Y es verdad que hay partidas presupuestarias que se derivan a otras gestiones, a otros conceptos, y a esta, pues cuando tengamos la modificación del plan, que es uno de los compromisos adquiridos desde el año 2015 y que creo que pronto verá la luz, pues no tendremos más remedio que destinar partidas presupuestarias a mantener. Y insisto, que ya muchas de ellas realmente las estamos haciendo. Es decir, estamos asumiendo costes de electricidad, de convenios de sui generis que se firmaron en su día, estamos haciendo recogida de residuos, estamos haciendo limpieza diaria de broces, es decir, ya prestamos algunos servicios, no con la asiduidad, con la intensidad que quisiéramos, pero bueno, una regulación básica o un servicio básico sí que lo estamos llevando a cabo. El compañero Gustavo Pesci, bueno, te da la enhorabuena por tu intervención y dice, en otros municipios como en Nerja se está llegando a acuerdos entre los propietarios y el ayuntamiento para el suelo consolidado abonar por mitad los gastos de urbanización que quedarán pendientes, como alumbrado público, asfaltado de las calles o las tuberías. ¿Lo ves factible o sería correcto? Obviamente, sí. Previo acuerdo. Claro. Gustavo, pues muchísimas gracias por tus palabras. Yo, como he dicho antes, encantado de aportar mi granito de arena. Siempre me ha gustado venir a esta casa para exponer lo mucho o poco que sé dentro y fuera de la administración. Y efectivamente, yo creo que he dado una pincelada al principio, por no ser muy extenso, pero efectivamente puedes hacer un convenio de gestión, es totalmente factible, está regulado en la LOUA. Insisto que en algunas urbanizaciones, me consta que en algunas urbanizaciones de Málaga, tú te refieres a Nerja, pero en Málaga también hay propietarios de urbanizaciones, o urbanizaciones, mejor dicho, que han llegado a un acuerdo en esos convenios de gestión y se establecen, pues, se articulan todas las relaciones, desde los gastos hasta la temporalidad. Y eso es perfectamente factible. Otra cosa es la voluntad política que haya a la hora de gestionar este tipo de convenios, ¿no? Y de querer firmarlos, pero perfectamente factible. Nosotros incluso lo hemos propuesto con algunas urbanizaciones mijas que nos han dicho, oye, yo quiero mantener mi EUC, por lo menos irme desconectando de la EUC progresivamente, y ¿qué os parece si nos sentamos y hacemos un convenio de gestión? A nosotros nos ha parecido fantástico. Si nosotros no vamos a dar la posibilidad de eliminar la EUC, pero también vamos a dar la posibilidad de continuar con la EUC de una forma reglada, de una forma a través de convenios de gestión que nos permita, pues bueno, darle una respuesta y un límite a las obligaciones de los propietarios, que en definitiva es de lo que se trata, ¿no? Pero es perfectamente factible, Gustavo. Purificación Cano. Dice, buenas tardes. Gracias a la sesión y al ponente por la jornada. Urbanización con más de 20 años, aún no recibida por el ayuntamiento, pero los viales están abiertos, hay señales de tráfico, el ayuntamiento ha instalado la iluminación. Ha cometido obras de conservación de taludes y limítrofes con el vial. En el supuesto de que una obra de conservación realizada por el ayuntamiento en estas circunstancias ocasione daño a un propietario, ¿debe accionar en un contencioso administrativo directamente contra el ente público? Tendría que agotar la vía administrativa por reclamación patrimonial. Una vez que agote la vía administrativa, pues puede acudir a la contenciosa, ¿no? Hombre, nosotros estamos siendo muy escrupulosos a la hora de los medios de prueba que se utilizan en vía administrativa para determinar si ha habido una responsabilidad patrimonial, porque me consta que efectivamente a raíz de actuaciones que se han hecho en las urbanizaciones, pues eso es un acicate
para la administración a la hora de determinar si la obra está recibida tácitamente o no. Es una prueba más, ¿no? Pero sí es cierto que yo hablaba antes del caso práctico que tuvimos y efectivamente las actuaciones del ayuntamiento a través de policía, con su señalización, etcétera, por cuestiones de seguridad, al final te están metiendo en un recibimiento tácito de la urbanización, porque presta servicio de forma directa, pero te está dándole cobertura jurídica al final a una recepción tácita de la urbanización. Y ya digo, en la demanda que tuvimos de esta urbanización, pues el compañero hizo un buen trabajo, tengo que decirlo, hizo un excelente trabajo sobre medios probatorios en el que salía personal uniformado del ayuntamiento, pues desbrozando, la policía pues poniendo multas, poniendo señalización. Y bueno, hizo un reportaje fotográfico y ante notario, etcétera, hizo unos medios de prueba bastante importantes y no nos dejó más lugar a darle la razón a través de ese recurso, ¿no? Y yo me alegré mucho porque, bueno, que sea un compañero al final que haga muy bien su trabajo y que determine a la administración la recepción tácita de una urbanización que recogimos en ese acuerdo de Junta de Gobierno de marzo del 2019 que me he referido antes, pues bueno, me alegré mucho porque era un poco la vía que habíamos cogido en el equipo de gobierno y iba en el mismo sentido. Bueno, ahora nos comenta nuestra compañera Paloma García Galvez. Buenas tardes. Gracias a Andrés y al grupo de formación de esta manera. Como idea y ayuda a los vecinos de las dos urbanizaciones en Benalmádena, comenzamos a ayudar desde el ayuntamiento considerando los viales principales de la urbanización, que a su vez son vías de comunicación en diferentes zonas del municipio como zonas preferentes. De esta manera se ayudaba a las urbanizaciones con el reparto del asfalto, el riego de zonas comunes como rotondas y el alumbrado público y recogido de la ciudad. Actualmente creo que han abandonado... Perdón. Han abandonado esa gestión, ¿no? Esos servicios, ¿no? Sí. Bueno, Paloma, un saludo desde aquí. Sabes que hablamos también con frecuencia y efectivamente yo no me he querido meter en profundidad sobre los viales por no particularizar en ninguna dotación pública, pero nosotros, por ejemplo, no tiramos por esa vía de la que dices, tiramos por otra, que además recogimos en esa resolución de la que he hablado varias veces, en el que dijimos que los viales al final están determinados en el plan general, son públicos y a ultranza lo que hace en última instancia es a lo largo del tiempo utilizarlos como viales públicos, constituir una servidumbre legal de paso que con el paso del tiempo se ha constituido per se. Y tiramos incluso del Código Civil, que creo que lo regula en el 553 y siguiente del mismo, ¿no? Tiramos incluso del derecho privado, en este caso del Código Civil, por eso hablaba de ingeniería jurídica, que cogimos de legislación estatal, autonómica y demás, para llegar a esa meta, que era la recepción tácita de esta urbanización. Y, pues, bueno, en concreto este ayuntamiento estableció que al final lo que nosotros hacíamos era una servidumbre de paso legalmente establecida por el paso del tiempo y que, por tanto, pues bueno, el viaje tendría que estar abierto y tendríamos que mantenerlo a través de esos planes de asfaltado como subvención en especie, ¿no? Ese fue el camino que también cogimos, aplicando el Código Civil en servidumbre de paso. A ver, el compañero Jorge Arturo Úbeda. Si el artículo 154.5 de la LOA dice que las personas podrán solicitar desde el municipio la recepción de las obras de urbanización desde el momento en que éstas hayan quedado totalmente terminadas, que el acto de recepción deberá producirse dentro de los 4 meses siguientes a la presentación de la solicitud y que transcurrido ese plazo máximo para la recepción de las obras sin que ésta haya tenido lugar, se entenderá producida por el Ministerio de la Ley, quedando relevado el solicitante de su deber de conservación y comenzando a partir de dicho momento el cómputo del año de garantía que se refiere al apartado 2, porque los ayuntamientos... que se me va, bueno, es tan largo, se me va... Perdón. Porque los ayuntamientos nunca cumplen estos plazos, los primeros en incumplir la ley,
Es más, suelen rechazar estas recepciones año tras año, incluso ya terminadas 15 y 20 años antes. Sí, y además, ¿cómo se llama el compañero? Se llama Jorge. Jorge, es cierto, yo lo he hablado a lo largo de la exposición, he dicho que se han incumplido, es que hemos incumplido incluso el reglamento de planeamiento. Ya no solamente el plazo que establece efectivamente 4 meses, que si pasan los 4 meses, es verdad que la recepción tácita o se entiende por Ministerio de la Ley, como bien dice el 154, pero realmente siempre se interrumpen esos plazos diciendo simple y llanamente que lo he visto, es que lo he visto. Pues mire usted, no se puede recibir la obra de urbanización porque faltan por completar obras de urbanización según un proyecto de urbanización tal. Eso lo he visto yo con mis propios ojos. Entonces, claro, ya te he dado una respuesta, ya no es tácita. Incluso pasado el plazo de los 4 meses, ¿eh? Hay algunos ayuntamientos que pasan el plazo de 4 meses y te contestan. Pero realmente también se ha jugado, pues bueno, con que hay que apelar a un contencioso, con que las comunidades pues, no se quieren meter en esos contenciosos por el tiempo, sobre todo por el tiempo que se tarda en resolver. El ayuntamiento también se defiende diciendo que no se ha cumplido el proyecto de urbanización, que no existe certificado final de obra, etcétera, etcétera, ¿no? Y es cierto que se incumplen esos plazos. Es completamente cierto, vamos. Ahora, José Arteaga, ¿se plantea la viabilidad de una asunción progresiva de los servicios por vía de convenio con una EUG existente? Sí, completamente, José. Totalmente. Lo he dicho antes y te lo digo que nosotros no vamos a disolver ninguna entidad urbanística colaborada de conservación. Vamos a respetar todas las voluntades de la EUC, por supuesto, y por supuesto estamos abiertos a que cualquiera, y digo que hay antecedentes de que alguna urbanización ya nos la ha planteado un convenio de gestión para ir, como yo digo, desconectándose poco a poco de la EUC y de asumir el ayuntamiento cada vez más mantenimiento y conservación. Es perfectamente viable y así lo entendemos nosotros y lo haremos, ¿eh? Lo haremos, por supuesto, si se nos plantea. Bueno, María Inmaculada Galvez, muchas gracias por su exposición y su buena intención. Ojalá pudiéramos traer a otros municipios, sobre todo Marbella. Y José Carlos Aguilera, creo que esto ya lo has respondido tú antes, esto que nos pide que por favor, te pide que por favor facilites a la delegación de continuar el acuerdo y el recurso. Vale. Yo lo facilitaré el acuerdo. Si la sentencia ha recaído, ya digo que había un procedimiento, creo que era de 2017, correcto, procedimiento ordinario, creo que era el 8/2017, en el que se determinaba esto. Yo creo que es muy ilustrativo y os va a servir, porque además tenemos ahí informes jurídicos nuestros argumentando lo que es la recepción, cómo están qué es lo que ha hecho el ayuntamiento para motivar el acuerdo, a qué servicio se dirigió, qué prueba había en la demanda del compañero. La verdad es que es muy ilustrativa y la recomiendo. Os la haré llegar para que se la hagáis pasar a los compañeros, la verdad. Ahora, Juan Díaz Robledo dice: muchas gracias por la ponencia. Planteo el siguiente caso. Urbanización con un edificio dentro. Los demás son viviendas unifamiliares que tienen acometida a la red municipal de aguas, pero el edificio no. Lo exige a la mancomunidad y esta se desentiende. Lo exige también al ayuntamiento y este no hace lo mismo. Actualmente tienen agua de un pozo. ¿Qué hacer? Bueno, yo me imagino que posiblemente, no sé si compañero lo dice, pero posiblemente este edificio fuera de ordenación. En fuera de ordenación, el mantenimiento y conservación está permitido y no sé el motivo por el que no te permiten la conexión a la red general, porque sabemos que ya la red de pozos está completamente prohibida por el reglamento de vertido y legislación sectorial que existe. De hecho, nosotros estamos llevando a cabo proyectos para eliminar cualquier tipo de vertido, aunque sea por depuración de oxidación total, que es un vertido controlado y depurado, pero incluso eso lo estamos eliminando porque creemos que uno de los males que ha existido en este urbanismo del que se hablaba antes ha sido el medio ambiente, ha salido bastante perjudicado y de hecho ese edificio debería conectarse a la red general. Para ello, es cierto
que tendría que, me imagino, que atravesar vuestra parcela privada. Para ello debería pues, solicitar una licencia de obra que se debería conceder, sobre todo para el mantenimiento y conservación del edificio si está en fuera de ordenación. No sé si está en legal fuera de ordenación o asimilado a fuera de ordenación, pero en cualquier caso, cualquier tipo de obra de ese tipo que sea mantener el uso del edificio es perfectamente viable. No sé el motivo, no sé si es que bueno, pues no se ha pedido la licencia. Acosol, es verdad que ahí, si tenéis licencia, va a permitir precisamente esa acometida porque le interesa eliminar un agua que viene de un pozo y acometerla a la red general, y no, la verdad es que no lo entiendo. Si acaso pudiera haber algún motivo, puede ser que el edificio esté en fuera de ordenación. Bueno, ya no hay más preguntas. Pues muchísimas gracias por vuestras preguntas, gracias por vuestras palabras. Ha sido un verdadero placer ver, aunque sea por la pantalla, a todos los compañeros. Gracias por soportarme a esta hora. Gracias por soportarme a esta hora. Y... Asustados ya en el ayuntamiento porque nos habéis abierto ciertas cuestiones que ahora vamos a empezar a ser peligrosos. Muy bien, me parece fenomenal. Yo siempre digo que los propietarios, las comunidades, mancomunidades, siempre que han venido de la mano de los compañeros, se nota porque, bueno, entendéis, estáis abiertos al entendimiento, sabéis manejar cuestiones legales, la interpretación, sabéis por dónde andar, y eso facilita mucho la labor de la administración, sobre todo la local, ¿no? Y entendéis el por qué muchas veces, pues como decía antes la compañera, es que los extranjeros no entienden por qué no se prestan los servicios. Pues sí, efectivamente no se entiende, pero está en vuestra labor el poder sentaros con el ayuntamiento, que os expliquemos todo esto y al final pues trasladárselo a vuestros clientes, que en definitiva son los vecinos últimos que son perjudicados o beneficiarios de la gestión municipal, ¿no? Así que muchísimas gracias y gracias por vuestra atención y por vuestras palabras. Mucho me decís que ha sido interesante y clarificadora. Gracias, sinceramente. Y yo estoy en el ayuntamiento abierto para todo. Es verdad que muchas veces el tiempo no me permite dar respuestas rápidas, pero sí me responde. Pero a vuestra disposición, compañero. Ha sido un verdadero placer y muchísimas gracias, sinceramente. Bueno, vamos a dar por finalizada, agradecida enormemente, Andrés, ¿vale? Muchísimas gracias por tu claridad. Y nada, vamos a finalizar ya la ponencia. Gracias a todos por vuestra participación.